La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que se basa en el concepto de objetos que representan entidades en el mundo real. Python es un lenguaje de programación que admite este tipo de programación, lo que significa que puedes utilizar los principios y conceptos de la programación orientada a objetos en tus programas escritos en Python. En la programación orientada a objetos, los objetos son instancias de una clase. Una clase es una plantilla o un plano que define la propiedad y el comportamiento de un objeto. Las propiedades se componen como atributos y el comportamiento se define mediante métodos. A continuación, vamos a ver esto con un pequeño ejemplo. Supongamos que usted está programando un sistema para una veterinaria. Una veterinaria trabaja con animales, entre ellos un perro y un gato. Entonces, usted al programar este sistema en Python debe ver que están ingresando animales a la veterinaria. Entonces, estos animales puede programarlos como objetos. Ahora, cada animal tiene sus características, como ser este gato se llama Paco y tiene 3 años. Pero puede venir otro gato que sea de color blanco, puede llamarse Miau y tener 4 años. No va a programar eh, algo específico para cada gato, sino va a tener una clase que se llame animal, donde va a englobar a todos los animales. Entonces, en la programación orientada a objetos se usa las clases, los objetos, los atributos y los métodos. Las clases son moldes para los objetos. En este caso, pongamos que este gato se va a convertir en un objeto. Entonces, un gato, al convertirse en un objeto, necesita tener una clase. Esta clase se va a convertir en clase gato. Y nosotros de esta clase gato podemos sacar varios objetos, ¿no? Y estos objetos y clases a su vez tienen que tener atributos. Los atributos son las características que va a tener este gato. Por ejemplo, Paco, que tiene 3 años, y podemos ponerle más atributos: el tamaño, el peso, el color, etc. Pero también este gato necesita hacer o puede hacer algo. En este caso, un gato puede caminar y puede hacer un montón de cosas más, ¿no? Podemos agregar varios métodos. Entonces, los métodos serían las cosas que puede hacer este objeto, los atributos serían sus características y los objetos son creados a partir de una clase. Entonces, esos son los temas relacionados a la programación orientada a objetos. Todo esto lo vamos a ver mejor en código. Entonces, para crear una clase, usted escribe la palabra class y luego debe escribir el nombre de la clase. Todas las clases requieren de un nombre. En este caso, es una buena práctica escribirlo con mayúscula. Vamos a crear una clase persona. 2 puntos. Hasta aquí usted ha creado la estructura básica de una clase. Pero también una clase necesita, si volvemos a la imagen, necesita atributos y necesita métodos. Entonces, esta clase persona tiene algunas características. Por ejemplo, puede tener un nombre y también puede tener una edad. Una persona tiene un nombre y tiene una edad. Pero cuando nosotros vamos a crear objetos, necesitamos llenar estos datos. Así que para eso escribimos nuestro primer método de una def doble barra baja init y doble barra baja. Entre paréntesis nosotros escribimos self. Ahora, self es algo interesante. Nosotros, casi por buena práctica, debemos poner la palabra reservada self. Esta palabra reservada self es como un medio de comunicación. Nos permite identificar que estamos hablando con esta clase. Y cuando nosotros creamos un objeto, nos permite identificar que estamos hablando con esto. Entonces es una buena práctica que usted lo ponga dentro de los métodos. Entonces ponemos self, coma, y le ponemos un nombre. También una edad. Ahora, 2 puntos. Tenemos aquí nuestro primer método. El método se define con la palabra reservada def. Luego, el nombre del método. En este caso, el nombre del método sería init. Esto significa que
este método se va a ejecutar automáticamente cada vez que nosotros creemos un objeto a partir de esta clase. Creamos un objeto persona y este método se ejecuta automáticamente. Y los otros métodos que nosotros le definamos a esta clase, vamos a tener que nosotros ejecutarlos. Entonces, ya tenemos nuestro método y simplemente le decimos self.nombre igual a nombre.